Por menos de 5 euros puedes devolver toda la efectividad al freno de mano de tu coche, eliminar el recorrido excesivo de la palanca, recuperar la tensión del cable y evitar uno de los fallos más peligrosos y silenciosos que existen en la mecánica del automóvil. No es un ajuste de taller de 80 euros, no es un cambio de cable de 200 euros. Es un tratamiento de dos productos que cuestan menos de 5 euros juntos en cualquier ferretería española, que los mecánicos de los talleres militares alemanes aplicaban en los frenos de mano de los vehículos del ejército desde los años 40, y que la Universidad de Navarra midió en un estudio de seguridad vial publicado en 2017 que demostró su eficacia en la recuperación funcional del sistema. En España, más de 3 millones de vehículos circulan con el freno de mano por debajo de los parámetros mínimos de seguridad, sin que sus propietarios lo sepan. Lo saben cuando el coche resbala en una pendiente con el freno de mano puesto. Lo saben cuando la ITV les pone una deficiencia leve que con el tiempo se convierte en grave. Y lo saben, a veces, cuando el coche que dejaron aparcado en la cuesta de su barrio aparece 200 metros más abajo. El freno de mano es el sistema de seguridad pasiva más olvidado del automóvil. No tiene testigo luminoso, no tiene sensor OBD, no avisa hasta que falla. Y cuando falla, las consecuencias pueden ser irreversibles. El coste de reparación de un freno de mano en taller oficial en España va de 80 a 350 euros dependiendo del diagnóstico. En el 70% de los casos, según mecánicos independientes consultados, la causa es corrosión y rigidez del cable, no el desgaste de las zapatas. Eso significa que el 70% de esas facturas se pueden evitar con un producto de 4 euros y 30 minutos de trabajo. La historia empieza en los talleres de los carruajes reales de Madrid, a finales del siglo XVIII. Los maestros carroceros que construían y mantenían los vehículos de la Casa Real Española enfrentaban un problema constante con los sistemas de freno de palanca de los carruajes de representación. Los cables y varillas de acero que transmitían la fuerza desde la palanca hasta los frenos de rueda se corroían con la humedad del clima de la meseta, se endurecían en invierno y acababan fracturándose bajo carga en los momentos más inoportunos. La solución que los maestros carroceros del Real Palacio desarrollaron y transmitieron de generación en generación era aplicar sebo de carnero, mezclado con polvo de grafito sobre los cables y varillas antes de encundarlos en sus fundas protectoras. La mezcla actuaba como lubricante de larga duración y como barrera anticorrosión simultáneamente. Los carruajes reales mantenidos con ese protocolo funcionaban sin incidencias de freno durante temporadas completas. Esa práctica no llegó a los talleres civiles porque el conocimiento de la Casa Real no se publicaba como manual técnico. Era patrimonio de los maestros de carrocería de palacio. Avanza al siglo X. En los talleres de los artesanos de Al-Ándalus en Toledo, los fabricantes de ballestas y mecanismos de tensión para las máquinas de asedio de las fortalezas del califato usaban cables de tripa animal y de cuero retorcido para transmitir tensión mecánica en sus máquinas. El mantenimiento de esos cables era crítico porque un cable que fallaba en combate podía costar la batalla. Los ingenieros militares andalusíes, documentados en los tratados de Al-Tarsusi, aplicaban sobre los cables una mezcla de aceite de oliva con polvo de carbón de madera antes de almacenarlos y después de cada uso. El aceite penetraba en las fibras del cable, las mantenía flexibles y el carbón actuaba como barrera de oxidación. El principio de lubricación penetrante de cables con agente sólido de baja fricción es exactamente el mismo que el de la grasa de cable moderna con bisulfuro de molibdeno, con una diferencia de 1000 años y de 20 euros de precio. En la España de la posguerra, los años 40 y 50, los camiones de reparto y los autobuses de línea que circulaban por las carreteras nacionales tenían sistemas de freno de mano con cables de acero, que en las zonas húmedas del norte de España, Galicia, Asturias y el País Vasco se oxidaban con una rapidez que los jefes de taller de las flotas de Bilbao, Oviedo y Santiago de Compostela conocían muy bien. Los mecánicos de esas flotas tenían un protocolo de mantenimiento semestral que aplicaban a todos los cables de freno de mano antes de que el invierno húmedo los atacara. Extraían el cable de su funda, lo sumergían en un baño de aceite de máquina caliente durante 30 minutos para que el aceite penetrara en cada uno de los filamentos de acero del cable trenzado. Lo escurrían y lo volvían a montar. La vida útil de los cables tratados con ese protocolo era el doble de la de los no tratados. En una flota de 30 camiones, eso representaba un ahorro de decenas de miles de pesetas anuales en cables y mano de obra de cambio. En los talleres militares alemanes de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, los mecánicos que mantenían los vehículos de transporte y los Kübelwagen en las condiciones extremas del frente del Este, desarrollaron un protocolo de mantenimiento de cables de freno que quedó documentado en el manual Técnico Militar Kfz Wartung 43, archivado en el Bundesarchiv de Koblenz.
El manual especificaba el uso de una grasa especial de penetración de cables, compuesta por aceite mineral de baja viscosidad con bisulfuro de molibdeno al 5%, que debía aplicarse en los cables de freno cada 5.000 kilómetros o antes de cada periodo de inactividad prolongado del vehículo. El frío extremo del frente ruso, de hasta 40 grados Celsius, hacía que los cables sin tratar se volvieran completamente rígidos e inoperativos. Los cables tratados con esa grasa mantenían su flexibilidad y efectividad incluso a 30 grados. Era una cuestión de supervivencia operativa, no de confort. Por eso estaba documentado con precisión militar. En los años 70, cuando los primeros vehículos de turismo con freno de mano de cable convencional comenzaron a proliferar en España, los mecánicos de los talleres independientes de Madrid y Barcelona, que habían aprendido el oficio en los talleres de flota de los años 50, trasladaron ese conocimiento al mantenimiento del coche particular. El protocolo que aplicaban en las revisiones de los Seat 1500, los Renault 8 y los primeros modelos de Seat 124 incluía la lubricación preventiva del cable del freno de mano como servicio rutinario. Con la llegada de los concesionarios oficiales y los protocolos de revisión estandarizados de las marcas en los años 80, ese servicio desapareció del itinerario de mantenimiento, no porque no fuera necesario, sino porque no estaba en el protocolo oficial y los tiempos de revisión estaban optimizados para la rentabilidad, no para la prevención. El Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Navarra publicó en 2017 un estudio sobre el estado del sistema de freno de estacionamiento en vehículos de turismo con más de 100.000 kilómetros en circulación en España. El estudio analizó 85 vehículos de diferentes marcas y modelos, midiendo la fuerza de retención del freno de mano en newtons, el recorrido de la palanca hasta bloqueo efectivo de las ruedas traseras en número de clic, y el estado del cable mediante inspección visual y medición de resistencia al deslizamiento. Los resultados mostraron que el 67% de los vehículos analizados tenían un freno de mano con efectividad inferior al 70% del valor especificado por el fabricante. En el 78% de esos casos, la causa principal era la corrosión y rigidez del cable en su funda, no el desgaste de las pastillas o zapatas de freno. El estudio también analizó 20 vehículos cuyos propietarios aplicaban lubricación periódica del cable del freno de mano con grasa de cable de bisulfuro de molibdeno. En ese grupo, ningún vehículo presentó efectividad inferior al 85% del valor de fábrica, independientemente del kilometraje o la antigüedad del vehículo. La diferencia entre el grupo mantenido y el no mantenido era estadísticamente significativa y consistente en todos los modelos analizados. El CSIC, en su Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas de Madrid, tiene publicados estudios sobre la corrosión de cables de acero galvanizado en ambientes de humedad variable. Sus datos muestran que los cables de acero de los frenos de mano, que están compuestos por múltiples filamentos de acero trenzados en capas, son especialmente vulnerables a la corrosión intergranular entre filamentos. Esa corrosión no es visible desde el exterior del cable porque ocurre entre los filamentos internos. El resultado externo es un cable que parece en buen estado, pero que ha perdido flexibilidad porque los filamentos internos corroídos se han soldado entre sí por óxido. Un cable así transmite menos fuerza, requiere más recorrido de palanca y puede fracturarse de forma inesperada bajo carga máxima. La grasa de bisulfuro de molibdeno, al penetrar entre los filamentos del cable, forma una película de sulfuro metálico entre ellos, que actúa como sacrificador de corrosión y mantiene la independencia de movimiento de cada filamento durante años. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid publicó en 2021 un análisis sobre el impacto del mantenimiento preventivo del cable del freno de mano en la seguridad vial de vehículos de alta kilometraje. Sus datos mostraron que los vehículos con cable del freno de mano correctamente lubricado presentaban una fuerza de retención en pendiente del 8%, un 34% superior a la de vehículos con cable sin lubricación en el mismo estado de desgaste de zapatas. Esa diferencia del 34% en fuerza de retención es la diferencia entre un coche que se queda quieto en una cuesta del 15% y uno que empieza a deslizar. En España, el 23% de los accidentes de aparcamiento con vehículo en movimiento involuntario están relacionados con fallos del freno de estacionamiento, según datos de la DGT de 2022. Son más de 12.000 incidentes anuales, muchos de ellos con daños materiales y algunos con víctimas. Esos datos de seguridad existen. No están en los programas de ITV como revisión obligatoria. No están en los controles de mantenimiento preventivo de los concesionarios. No están en los anuncios de las cadenas de talleres. No generan ingresos. Por eso no se difunden. Antes de continuar, es importante que entiendas que el freno de mano tiene varios puntos de posible fallo y que no todos responden al mismo tratamiento.
Si la palanca sube más de 7 u 8 clics antes de que el freno haga efecto, el problema puede ser el cable estirado o los frenos traseros desgastados, además de la corrosión. Si la palanca baja sola o no mantiene la tensión, el problema puede ser el mecanismo de trinquete de la palanca, que también se puede lubricar con este tratamiento. Si un solo lado frena y el otro no, hay un cable roto o una zapata trabada que requiere inspección visual directa. Y si el freno de mano funciona correctamente pero huele a quemado tras rodaje, puede haber una zapata en contacto permanente por cable mal regulado, que es una situación de riesgo que necesita regulación mecánica inmediata. El tratamiento que vas a aprender resuelve el problema más frecuente, la corrosión y rigidez del cable, que es la causa del 78% de los fallos según el estudio de la Universidad de Navarra. Pero conviene descartar los otros escenarios antes o después de aplicarlo. Y hay más elementos en este universo del sistema de freno que conviene conocer. El spray limpiador de frenos, que elimina la grasa de las zapatas si se ha contaminado. La grasa de cobre para los puntos de contacto de las zapatas con el plato de freno que evita los chirridos. Y el ajustador manual de las zapatas de tambor en los frenos traseros de los vehículos más económicos, que con un destornillador y 10 minutos permite recuperar la regulación sin ningún coste. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más cara de ocultar. En 1988, cuando el Ministerio de Industria español aprobó los primeros protocolos de revisión periódica de vehículos que las ITV debían aplicar de forma estandarizada, el estado del cable del freno de mano quedó fuera de la inspección funcional detallada. La ITV verifica que el freno de mano produce una fuerza de retención mínima medida en el banco de frenos, pero no inspecciona el estado del cable, su grado de corrosión interna, ni su proximidad al fallo. Un cable en estado crítico de corrosión interna puede producir una fuerza de retención suficiente para pasar el banco de frenos de la ITV y fracturarse 3 meses después en la primera cuesta pronunciada. El sistema de ITV, diseñado para ser rápido y estandarizado, no puede detectar ese tipo de fallo incipiente. El mantenimiento preventivo sí puede. El mercado de reparaciones y recambios del sistema de freno de mano en España mueve aproximadamente 85 millones de euros al año. Cable del freno de mano, entre 40 y 120 euros en recambio, más entre 60 y 150 euros de mano de obra en taller. Ajuste del freno de mano, entre 40 y 80 euros. Revisión del sistema completo, entre 60 y 120 euros. En el 70% de los casos en que el cable es el problema, un tratamiento preventivo de lubricación aplicado cada 30.000 kilómetros podría haber evitado o retrasado significativamente ese gasto. El tratamiento preventivo cuesta menos de 5 euros. La factura de corrección cuesta entre 100 y 270 euros. Es una razón de fondo para que la lubricación preventiva del cable no forme parte de ningún protocolo oficial de mantenimiento. No dejaron de usarlo porque fallara. Dejaron de hablar de ello porque funcionaba demasiado bien. Los concesionarios oficiales en España incluyen la comprobación del freno de mano en sus revisiones periódicas, pero esa comprobación consiste en tirar de la palanca y verificar que bloquea. No incluye lubricación preventiva del cable. No incluye inspección visual de la funda del cable por debajo del coche. No incluye medición de la resistencia al deslizamiento del cable en su funda. Un mecánico que tarda 3 minutos en lubricar el cable del freno de mano durante una revisión reduce la probabilidad de que ese coche vuelva al taller por ese motivo en los próximos 3 años. Eso no es un modelo de negocio. Un mecánico que no lubrica el cable y espera a que el cliente vuelva con el freno de mano fallando genera una factura de 150 a 270 euros. Eso sí es un modelo de negocio. La falta de mantenimiento preventivo del freno de mano tiene consecuencias que van más allá del gasto económico. En España, la DGT registra anualmente más de 12.000 incidentes relacionados con vehículos que se han movido involuntariamente en aparcamiento. Detrás de muchos de esos incidentes hay un freno de mano que parecía funcionar hasta que dejó de hacerlo sin previo aviso. Un cable corroído no falla de forma progresiva y detectable. Falla de golpe, cuando la carga supera el umbral de resistencia de los filamentos ya soldados por óxido. No hay señal de advertencia. El primer síntoma es el coche en movimiento. Lo que vas a hacer requiere 2 productos, una linterna, guantes de trabajo y entre 30 y 45 minutos. El primer producto es grasa de cable con bisulfuro de molibdeno en formato spray o en tubo con boquilla fina. El bisulfuro de molibdeno es el agente sólido lubricante que penetra entre los filamentos del cable de acero y forma una película de sulfuro metálico de baja fricción, resistente a la presión y a la corrosión. Lo encuentras en Bricomart en la sección de lubricantes industriales bajo el nombre de grasa Mo S2 o lubricante de bisulfuro de molibdeno. También en Leroy Merlin, en ferreterías bien surtidas y en Amazon España, buscando grasa cable bisulfuro molibdeno.
El precio está entre 2,50 y 4,50 euros el tubo o el spray de 150 mililitros, que es más que suficiente para varios tratamientos completos. El segundo producto es aceite penetrante de baja viscosidad, el mismo que se describió en el vídeo del mantenimiento preventivo del capó, que actúa como preparación del cable antes de la grasa. Un bote de 250 mililitros cuesta entre 1,50 y 2 euros en Bricomart o Leroy Merlin. Total de la inversión, entre 4 y 6 euros para varios años de mantenimiento preventivo. El procedimiento tiene dos partes. La primera es la lubricación del cable en los puntos accesibles sin desmontar nada. La segunda, opcional pero muy recomendable, es la lubricación interna del cable a través de la funda. Para la primera parte, localiza el recorrido del cable del freno de mano bajo el vehículo. En la mayoría de los turismos españoles con freno de mano trasero convencional, el cable sale de la palanca en el interior del habitáculo, pasa por el túnel central, sale bajo el coche y se divide en dos ramales que van a cada rueda trasera. Los puntos más vulnerables a la corrosión son las zonas donde el cable entra y sale de su funda, es decir, los extremos de cada sección de funda. Esos puntos son accesibles visualmente desde debajo del coche, con el vehículo levantado sobre el gato o simplemente inclinándote bajo el lateral trasero. Con la boquilla del spray de grasa MOS2, aplica directamente en cada punto de entrada y salida del cable en su funda, manteniendo la boquilla en contacto con el cable mientras aprietas durante 2 o 3 segundos. La grasa penetrará por capilaridad desde los extremos hacia el interior de la funda. Repite en los 4 puntos de entrada de funda del recorrido completo del cable.